7:21. Tengo el gran gusto de saludar al secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina, de la CTA, al diputado nacional y maestro Hugo Yasky. Hugo, ¿cómo le va? Mi nombre es Jorge Chamorro, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Jorge? Muy bien, buen día. Bueno, tantos temas, ¿no? Para empezar, alguna opinión como referente del peronismo del Frente de Todos, el triunfo de Suárez en Mendoza. Y era una elección muy difícil para una candidata muy buena como es Fernández Agasti. Anabela es una joven senadora nacional que creo que tiene un enorme futuro, y creo que desde el punto de vista de nuestras aspiraciones, por supuesto uno siempre quiere ganar, pero se hizo una muy buena elección en una provincia en la que veníamos remontando desde muy abajo, con muchas divisiones en el peronismo. Esto quiere decir que a nivel presidencial la elección sería similar a lo que pasó en la provincia, ¿o es otra elección? No, es otra elección. Es otra elección porque, por supuesto, hoy la figura del presidente de la nación sufre un deterioro enorme, producto simplemente de que, bueno, se descascaró ese barniz detrás del cual intentaban ocultar y mostrar como algo que tenía perspectiva de futuro la aplicación de medidas de ajuste que en realidad nos llevaron a esta decadencia, porque creo que en eso el pueblo mendocino no es una excepción. En todo el país se mira con un profundo rechazo la estela de pobreza y de desigualdad que va dejando a su paso cada día que transcurre la política que aplica el gobierno nacional. Sí, ahí se va conociendo los datos bueno, ustedes tienen su Instituto de Estudios Económicos que también lo viene señalando, pero ya se está hablando de 35 puntos solo para el primer semestre, donde todavía lo peor no pasó, y se habla de 35 puntos, y ahí estaba leyendo que la UCA ha aclarado que los nuevos pobres son clases medias que no habían sido pobres antes. ¿Le parece que escuchemos? Le saco 10 segundos, Hugo. Quiero que me diga qué opina de lo que dice Patricia Bullrich sobre la pobreza y los movimientos sociales. ¿Puede ser? Sí, cómo no. Nosotros hemos asumido perfectamente nuestra realidad. El índice de pobreza en la Argentina es un índice de un 30% duro, es una pobreza que se ha convertido en más estructural y luego sube y baja de acuerdo al precio del dólar. Acá el problema es que tenemos que reconstruir la moneda y reconstruir una Argentina productiva. La Argentina está llena de improductividades. Cada vez que uno toca algo, tiene algún interés que impide que la Argentina sea productiva. Y a eso nos hemos dedicado en este primer mandato. No hay una estrategia clara de los movimientos sociales de que la gente salga de la pobreza. Hay una cultura de darle cierta entidad a la pobreza como si fuera algo positivo. Tienen una mirada poco proclive a un cambio realmente positivo, que la gente pueda salir efectivamente de la pobreza. Solamente lo piensan desde una perspectiva simple, ¿no? Decir, bueno, vamos a una ley de emergencia alimentaria, y no desde una construcción de una cultura del trabajo, del esfuerzo. Bueno, ahí está Patricia Bullrich, habla de que tiene que haber producción, tiene que ser una política productiva, y que ustedes a la pobreza la tienen como algo que es para en todo caso naturalizarla. No, la verdad que la ministra Bullrich habla como si no fuera parte del mismo gobierno que destruyó prácticamente 5 millones de puestos de trabajo, que profundizó la caída de la industria y la convirtió en una verdadera tragedia, que hizo que desaparecieran del país miles de pymes, que son las que generan los puestos de trabajo. Entonces ahora esta pretensión de vincular la pobreza al dólar como si fuese una variable fluctuante, que bueno, si sube el dólar, sube la pobreza, si baja el dólar,
baja la pobreza, con lo cual se desligan absolutamente de la responsabilidad de las políticas de gobierno porque saben que hicieron un desastre. Y además, si uno le preguntara a la gente que es pobre, ¿qué podés hacer vos para ser más productivo? ¿Qué podés hacer vos para que en la Argentina se generen fuentes de trabajo? Nos mirarían como diciendo, ¿qué me estás preguntando? Porque ¿qué herramienta tiene un pobre? ¿Qué herramienta tiene un ciudadano común para generar esa Argentina productiva de la que la ministra habla, como si no hubiese sido parte de este gobierno, que contrariando aquello que nos decían hace, no sé, 10, 20 años, cuando nos decían hay que esperar que la copa se llene para que derrame. Bueno, este gobierno llenó varias veces la copa, pero la hizo derramar a los paraísos fiscales. Y la pobreza y la nueva clase media pobre, lamentablemente, que deja de serlo, tiene que ver con este desastre que hicieron del país una timba financiera. Sí, la verdad que llama la atención que hable de producción, de productivo, de algo productivo, en un gobierno que exacerbó justamente la timba financiera, ¿no? Realmente Claro, llama la atención, ¿no? como si la culpa de la recesión económica tuviera que ver con la voluntad de la gente que no tiene trabajo. La culpa de la recesión económica claramente la tienen los que vinieron a bajar los salarios, los que querían salarios que medidos en dólares estuviesen por debajo del resto de América Latina, y lo lograron, pero a costa de la recesión. Destruyeron el mercado interno, destruyeron las pymes, trayendo mercadería de afuera y con tasas de interés liberales que impiden la producción, y ahora miran al cielo y dicen cómo no hay producción en la Argentina, sube el dólar, sube la pobreza, todas mentiras para tratar de explicar el desastre que han hecho con nuestro pueblo. Bueno, ahí está un poco el eje cultural de lo que ellos llaman la meritocracia, ¿no? Como si fuera solamente el esfuerzo propio, si uno no lo logra es porque fracasa, no tiene la capacidad de amoldarse, ¿no? Sí, además, Jorge, con discursos que, viste, son como descartables, porque esta frase de la ministra que ahora estamos analizando no admite un tiempo de vida más allá de 2 o 3 días. Se pone mal como esas verduras que si uno las deja fuera de la heladera las tiene que tirar a los 2 días. La verdad, vos fíjate cuántas veces repitieron lo de los emprendedores y la palabra emprendedurismo. La escuchamos repetirse una y otra vez. Supuestamente el destino para que la Argentina fuera moderna, dinámica, tuviera gente que se pusiera a trabajar por su cuenta, era lo que nos iba a sacar de la pobreza. Ahora ya se olvidaron, ya ese discurso lo dejaron de lado. Todo efímero, todo simplemente para tratar de explicar los desastres que cometen. Bueno, yendo en prospectiva y partiendo de lo que se da por descontado hasta en el Fondo Monetario Internacional, partiendo de un triunfo de la fórmula Fernández-Fernández, se habla de que para la emergencia, más allá de la estrategia, para la emergencia se habla de un acuerdo inmediato por 6 meses de precios y salarios, en los cuales la pregunta que hoy tengo entrevistas también a empresarios muy importantes, le hago un representante de los trabajadores, me imagino que el eje central allí será que alguien no se quiera comer en la puja distributiva lo que, por ejemplo, se dé en aumento de salario. ¿Cómo se va a lograr eso, Hugo? Sí, yo creo que hay que tratar de pensar en un acuerdo en 2 tiempos, uno para la urgencia y otro, por lo menos, para el mediano plazo. Uno tiene que ver, por supuesto, con tocar un piso y establecer una suerte de recuperación del poder adquisitivo en base no solamente a la recomposición del salario,
sino también a un acuerdo que tenga que ver con el precio de los alimentos, de las tarifas y otros. Está claro que no podemos seguir pensando en la continuidad indefinida de la cláusula gatillo, primero porque siempre corremos de atrás, segundo porque ningún país resiste una seguidilla de meses y de años con cláusula gatillo. Hay que buscar una salida y creo que ese acuerdo es correcto en tanto y en cuanto el poder de las políticas públicas garantice que no haya salarios depreciados, es decir, que no haya abuso de los formadores de precios. Creo que ese acuerdo es factible porque el gobierno va a surgir con un importante respaldo y creo que hay muchos empresarios que ya han advertido que no se puede seguir con este ritmo de especulación financiera desenfrenado, que tenemos que parar la fuga de capital y que tenemos que empezar a pensar en cómo se vuelve a producir en la Argentina, cómo se vuelve a generar empleo. Y ahí me parece que entra también dentro de ese acuerdo la agenda del mediano plazo. Creo que las dos cosas tienen que acompasarse. Ah, bien. Bueno, entonces, ustedes van a tomar una decisión estratégica con miras a lo que se viene. Este jueves tienen el Congreso de la CTA y ahí tengo entendido que ustedes van a tomar un paso fundamental, que uno puede ser incorporar la CTA a la CGT. Sí, vamos a resolver ir hacia la reunificación del movimiento sindical en el seno de la CGT. Vamos a darle mandato a la conducción nacional de la CTA para iniciar ese camino y vamos a votar también el mandato para que nuestra conducción nacional sea parte de la convocatoria a la refundación del contrato social en la Argentina, llámese acuerdo, Consejo Económico Social, con el nombre que sea. Esos dos mandatos para nosotros definen los próximos meses en términos de la iniciativa política sindical. Es decir, que ustedes lo que están pensando es de poner cuestiones de interés personal para que justamente estos acuerdos de la emergencia y estratégico del próximo gobierno hablen con un movimiento sindical lo más reunificado posible. ¿Sería esta la idea? Sí, sobre todo hemos tenido en estos 4 años episodios en los que cuando estuvimos todos juntos, llámese paro general o la movilización aquella tan grande de principios de abril del año 2016, todas las centrales convocando al unísono, episodios que demostraron la fuerza de esa unidad. Hay que potenciar eso, hay que garantizar que esa unidad siga creciendo y nosotros creemos que hay que expresarla en una sola central. Lo que estamos viendo en América Latina es cómo las políticas de la derecha neoliberal apuntan todas a fragmentar, a dividir, a debilitar la representación de los trabajadores de distintas formas, pero siempre con el mismo objetivo, dividir y debilitar. Y yo creo que hay que ir por la inversa, porque bueno, lo que viene después de la elección de octubre va a requerir el compromiso de todos los sectores que no queremos que este país vuelva a caer en manos de los que lo han destruido como lo destruyeron en estos 4 años. ¿Está hablado con Daer todo esto, Hugo? Hay una incipiente conversación con otros sectores también. Sí, los Moyano, Daer, Palazzo. Sí, muchas veces en estos años hemos hablado de cómo lograr que se reunifique todo. Por supuesto, la CGT
tiene sus tiempos. Primero habrá que definir la situación con los que ya estaban adentro y estaban de alguna manera distanciados, y después será el tiempo de discutir cómo la CTA Claro. se incorpora para terminar de darle forma a una sola central que, bueno, va a hacer que los trabajadores tengamos más fortaleza que la que tuvimos en estos 4 años, que no fue poca. ¿Usted tiene alguna aspiración? ¿Tendría que tener algún cargo importante en la CGT, me imagino? No, pero la verdad que no pensamos en cargos, pensamos y nos imaginamos en una sola central que sea capaz de expresar a todos los que la integren. Bien, y la última, ¿le tiene fe al acuerdo de la emergencia, que por estos 6 meses haya un aumento importante del salario, que haya un aumento importante de vuelco al consumo y que eso no espiralice los precios y volvamos a tener otra vez una puja distributiva? Sí, le tengo fe. Esto lo propone la Confederación Sindical Internacional, que es a la que pertenecemos todas las centrales sindicales del mundo. La Confederación Sindical Internacional el año pasado aprobó una moción por la cual se plantea como alternativa a esta suerte de dictadura de los poderes económicos y de las corporaciones financieras, intentar revivir los acuerdos sociales que ponen en una mesa de discusión y en un mismo plano a las corporaciones y sus empresarios con los gobiernos y los representantes de los movimientos sindicales. Y creo que es el único camino, porque el otro va a ser seguir yendo atrás de un esquema en el que los especuladores financieros con golpes de mercado imponen las reglas del juego. Creo que es darle más democracia a lo que institucionalmente denominamos Estado de Derecho. Hugo, como siempre, un placer. Bueno, estaremos atentos el jueves entonces en el Congreso de la CTA. Muchas gracias por habernos atendido, Hugo. Un gusto, y los esperamos. Hasta luego. Así es, gracias. El secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina, la CTA, y diputado nacional